Les saludo con la paz del Señor, mis amados hermanos. Vamos a compartir nuevamente el pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Esta vez vamos a leer versículos 21 y 22. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Y tomamos en principio el mismo pasaje de la reflexión anterior, mis amados hermanos, en el cual vimos lo que sucedió en el atardecer del domingo de resurrección, donde Jesús se hace presente en medio de sus discípulos para encomendarle la tarea que ellos debían continuar, tarea que él había recibido por mandato del Padre. Vimos cómo también Jesús, tal como nos muestra la palabra hoy, sopló sobre ellos, diciéndoles: reciban el Espíritu Santo. Y nosotros habíamos podido entender claramente de parte del Señor la necesidad de la presencia y de la obra del Espíritu Santo en todos aquellos que son llamados y que son contados como discípulos del Señor. Y habíamos entendido también, leyendo Génesis capítulo 2, versículo 7, que tal como Dios sopló su espíritu en el hombre, tal como Dios sopló su espíritu en su creación para darle vida, y el hombre no fue un ser viviente hasta que Dios no sopló sobre él, de la misma manera nosotros que tenemos nueva vida en Cristo, no podemos vivir esa vida verdadera en Cristo Jesús si no recibimos el soplo del Espíritu Santo. Habíamos dicho también, hermanos, que en aquella ocasión el Señor Jesucristo les da un anticipo a nuestro entender de lo que iba a significar el día de Pentecostés en ellos, es decir, un anticipo del derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos en el día de Pentecostés. Pero además ese soplo, habíamos dicho que era el soplo de la gracia, es decir, un soplo de vida espiritual y un soplo de poder espiritual para andar como el Señor anduvo y para hacer la obra de Dios en plenitud, tal como ellos habían sido llamados a hacerla. Mis hermanos, quiero detenerme yo un momento en lo que nosotros podríamos llamar y llamamos en la reflexión anterior la primera parte del soplo de Cristo, es decir, el soplo de vida espiritual. Habíamos dicho que esto tiene que ver con un proceso que es el proceso de santificación, un proceso progresivo en la vida del creyente, en la vida del discípulo y en la vida de cada uno de nosotros por obra del Espíritu Santo. Proceso de santificación del cual habla la palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, diciéndonos que la voluntad de Dios es nuestra santificación, a lo cual nos exhorta también el apóstol Pedro en la primera de sus cartas. Y esto, tal como dijimos, no es otra cosa que la progresiva transformación de nuestra vida en semejanza de Cristo. Y esa transformación tiene que ver con la obra continua del Espíritu Santo. A veces parece que no logramos comprender del todo lo que esto significa, hermanos, porque parece que ese proceso de transformación fuese esporádico, fuese ocasional, que hoy sí le doy la oportunidad al Señor de que me pueda transformar en su semejanza, y tal vez mañana no, y tal vez la semana que viene no, y tal vez la otra semana sí. Sin embargo, cuando nosotros leemos, la palabra nos habla claramente de que somos transformados por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice la palabra del Señor: por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa transformación ocurre de manera permanente, no es ocasional, no es periódica, sino que permanentemente el Espíritu busca hacer y llevar nuestra vida en semejanza de Cristo. ¿Cuándo lo hace? Siempre, porque el Señor ha soplado y ha enviado el Espíritu Santo con nosotros para que esté siempre a nuestro lado, siempre en nosotros para gloria de Dios. Cuando nosotros hablamos del poder del Espíritu, generalmente lo entendemos
fácilmente. ¿Quién de nosotros no ha tenido una experiencia con el poder de Dios que nos ha hecho ver el poder de su amor, el poder de su misericordia? Pero nos cuesta más entender lo que significa ese primer paso del soplo del Espíritu que tiene que ver con la transformación de nuestra vida, con el sentido de pertenencia a Dios, como hablábamos, que estaba vigente en el apóstol Pablo, aún en medio de la tempestad que él estaba sufriendo en el mar Mediterráneo, como recordábamos Hechos capítulo 27. Sentido de pertenencia que nos lleva de parte del Espíritu de Dios a vivir una vida agradable al Señor, tal como Él quiere que nosotros vivamos. Cuando nosotros leemos la palabra, hermanos, tenemos también que tener presente que la vida de aquellos discípulos y de todos aquellos que amaron a Dios y que fueron convocados por Dios para una tarea, necesariamente e invariablemente sufrió un proceso de transformación para la gloria de Dios, sin el cual esos hombres no habrían podido llevar a cabo la obra que el Señor les encomendó. Cuando leemos Santiago 5:17 nos dice que aquel hombre llamado Elías que oró sobre aquel monte era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago 5:17, como dijimos. En esencia ocurre esto porque cada uno de nosotros y también aquellos hombres nacieron con un corazón pecaminoso que necesitó ser puesto en manos de Dios y ser transformado por el Espíritu. Cada uno de nosotros necesitamos de la misma manera ser tratados por el Espíritu de Dios. Hermanos, los discípulos fueron tratados por el Espíritu Santo y transformados a partir de aquel soplo de vida del Señor Jesucristo. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, dice el apóstol Juan: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué vemos aquí? Un discípulo del Señor, el apóstol Juan, un hombre de Dios, el cual a pesar de todo, a pesar de estar privado de su libertad, rodeado de muchas carencias en aquella isla, solo, alejado de sus afectos, en un lugar hostil, él puede decir en aquel momento: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y nosotros reconocemos al apóstol Juan no solo como un hombre de Dios, sino que también le llamamos el apóstol del amor. Ahora, ¿fue esto siempre así, mis amados hermanos? La palabra claramente nos dice que no. Porque cuando nosotros leemos las Escrituras, vemos en el pasado los discípulos, Juan, Jacobo, Pedro y los otros, que la cosa no parecía ser tan así. No parecía ser tan espiritual, mis amados hermanos. Y tenemos evidencia en la palabra de Dios de que estos hombres debieron ser y fueron transformados por el Espíritu Santo. Marcos capítulo 3, versículo 17 nos dice que Jesús, por ejemplo, llamó a Juan y a su hermano Jacobo Boanerges, una palabra aramea que significa hijos del trueno, hijos de conmoción, por el carácter que estos hombres tenían, lo cual concuerda con Lucas capítulo 9, donde nos relata el Evangelio que al pasar por Samaria, como los samaritanos rechazaron a Jesús, Juan y Jacobo les dijeron a Jesús de hacer descender fuego del cielo contra ellos, es decir, de destruirlos directamente. Pero también Mateo capítulo 20, versículos 20 al 23, nos dice que Juan y Jacobo, hablando con Jesús un día, en lugar de preguntarle al Señor cuál era el sitio, cuál era la voluntad de Dios, en qué lugar ellos debían servir en su reino, le pidieron al Señor, le reclamaron al Señor sentarse el uno a la derecha y el otro a su izquierda. Le reclamaron al Señor lugares de privilegio en vez de lugar de servicio. ¿Qué estamos viendo en estos ejemplos bíblicos que hemos mencionado, mis hermanos? Estamos viendo hombres que se decidieron a seguir a Jesús, que amaron a Jesús, pero que necesariamente debían ser
transformados por el Espíritu Santo para hacer la obra que el Señor les había de encomendar. Vemos aquí, hermanos, en Juan, en Jacobo, en Pedro, hombres que todavía en aquel tiempo no se habían despojado de sus apetencias carnales. Había en ellos ambición, orgullos, necesidad de ser reconocidos, caracteres impetuosos. Pero cuando volvemos al libro de Apocalipsis, cuando volvemos a leer las epístolas de Juan, nos encontramos aquí con un hombre en plena comunión con Dios, un hombre con sentido de pertenencia a Dios, un hombre en íntima comunión con el Señor, y nosotros entonces lo reconocemos como un verdadero apóstol, lo reconocemos como el apóstol del amor. ¿Qué pasó en la vida de Juan? ¿Qué pasó en estos hombres? Pasó el Espíritu Santo sobre ellos, mis amados hermanos. Y entonces podemos ver a un hombre totalmente transformado para gloria de Dios. Podemos ver un hombre que, más allá de las carencias, más allá de estar en un lugar hostil como era aquella prisión, lo vemos reconfortado por el gozo, por la esperanza, por el sustento de Dios, más allá de cualquier circunstancia, mis amados hermanos. Este es el fruto del soplo de la vida del Espíritu Santo en el corazón del discípulo de Cristo. ¿Cuál era el secreto? ¿Cuál fue el secreto para Juan? ¿Cuál es el secreto para nosotros de poder ser transformados hacia esa dimensión? No hay secretos, hermanos. Lo mencionamos y lo pusimos como ejemplo de parte de la palabra de Dios en la reflexión pasada. Juan capítulo 20, versículo 19, dice que Jesús vino para estar en medio de sus discípulos, y hablamos nosotros de la necesidad de que el Señor Jesucristo sea el centro de nuestra vida. Cuando Jesús es el centro de nuestra vida, entonces sí, en ese momento nosotros podemos decir que estamos viviendo una vida de verdadera fe. Una vida de fe es una vida completamente rendida al Señor. Porque fe no solamente es creer, es también confiar y obedecer. Eso es fe. ¿Qué quiere decir que yo tengo fe en Cristo? Quiere decir que yo creo en el Señor, que confío en Él y que obedezco al Señor. Esa es la vida de fe, y es a partir de esa fe, es a partir de ese primer paso de fe, que no solo es mi conversión al Señor, el perdón de mis pecados y la vida eterna, sino darle verdadero lugar a Cristo en mi vida, para que a partir de la convicción de pertenecer a Él, yo comience a vivir una vida como a Él le agrada y sea completamente transformado por el Espíritu de Dios. Eso es una vida de fe. Esa es la vida de fe que vivieron aquellos discípulos a quienes el Señor les encomendó la tarea de predicar el Evangelio. Esta es la fe que pone en marcha, mis hermanos, el soplo de vida del Espíritu Santo en nosotros, por el cual somos transformados en semejanza del Señor. Dice el Señor en Juan 14, 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Cuando el Señor viene a ser morada en nosotros por medio del Espíritu Santo, no viene para estancarse en nosotros, no para ser un río de agua estancada, sino viene para ser un río de agua viva. Viene para moverse, para movilizar nuestra vida a la comunión con Dios y para transformar nuestra vida en semejanza de Cristo. Para eso nos ha sido dado el Espíritu, para que podamos andar como Él anduvo y hacer en plenitud la obra que el Señor nos ha encomendado. Que el Señor nos alcance gracia, hermanos, y nos alcance sabiduría para comprender la dimensión de la profundidad de lo que significa el Espíritu Santo en nosotros. Que el Señor les bendiga.